Buenos días, jóvenes. Empezamos con lo que viene siendo la práctica número 2 de la parte de investigación que ustedes realizaron. Pudieron observar que hay diferentes clasificaciones de errores dentro de lo que están los sistemáticos y los aleatorios. Sin embargo, todos estos tipos de errores, cuando realizamos una medición, también los podemos calcular. Estos básicamente es a base de un cálculo estadístico y podemos determinar tanto los errores absolutos, el error relativo y el error porcentual. Cabe considerar que dentro de los aspectos de la investigación que ustedes desarrollaron, pudieron haber encontrado lo que viene siendo la definición de exactitud y de precisión, que involucran de igual manera lo que viene siendo el valor real, el valor medido y lo que consideraríamos para este cálculo una cifra significativa. Dentro de estas consideraciones, la exactitud está relacionada mutuamente con lo que es el valor real. Sin embargo, dentro de estas características, según el instrumento, nunca podemos obtener lo que viene siendo el valor exacto, el valor real, por lo cual dependemos de la precisión del instrumento. Cada instrumento que nosotros podemos utilizar como una balanza, como un calibrador, como un termómetro, tiene graduaciones. Y lo que viene siendo la sensibilidad que pueda tener el aparato y la escala que está marcada, la escala mínima, a eso se le conoce como la precisión del instrumento. Hay instrumentos, por ejemplo, que su precisión en una regla común, la precisión, por ser la escala más pequeña, es de 1 milímetro, mientras que en un calibrador puede llegar hasta ser de una 25ª parte del centímetro. Entonces, dentro de esta consideración, bueno, también podemos considerar lo que viene siendo la cifra significativa dentro de nuestros cálculos. Y esto lo venimos manejando en clase durante el número de decimales que nosotros desarrollamos. ¿Okay? Cuando obtenemos el resultado, siempre les he marcado en clase que por lo menos debemos ocupar las 2 cifras después del punto decimal. Entonces, sin embargo, cuando calculamos errores absolutos, pues vamos a tener que considerar más números. ¿Okay? Por lo pronto voy a desarrollar un ejemplo que es lo mismo que van ustedes a desarrollar en su práctica de laboratorio con las mediciones que nosotros les vamos a dar. Como primer ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos midiendo el tiempo de caída de un objeto y dentro de esas mediciones, durante la experimentación para comprobar y determinar el valor de la velocidad en que se estrelló, bueno, tuvimos que medirlo varias ocasiones. Voy a suponer que en este caso tomamos 3 mediciones, arrojamos el mismo objeto a la misma altura y bueno, la misma persona con la ayuda de un cronómetro realizó la medición de ese tiempo de caída. Para este caso nosotros tenemos 3 datos que obtuvo. Como ustedes podrán ver, los 3 datos son diferentes. Y esto pasa siempre a menudo cuando hacemos un trabajo de experimentación, entonces hay que repetirlo varias veces para poder determinar cierto valor y tener cierta certidumbre en nuestros resultados, con la finalidad de obtener una buena interpretación de ellos. Ahora bien, considerando esto, nosotros con la ayuda de una calculadora, van a necesitar su calculadora, ¿okay? Vamos a determinar cuál de estos errores, cuál es el valor de los errores que nosotros habíamos nombrado anteriormente. ¿Okay? Entonces, lo primero es que tengo que sacar un promedio de estos tiempos con la finalidad posterior de empezar a calcular lo que viene siendo el error absoluto. Es decir, lo que vamos a hacer es realizar el promedio para conocer el valor medio del tiempo a considerar. Entonces, y simplemente es la sumatoria de los valores del tiempo. Entonces, yo voy a sumar lo que viene siendo 1.71 más 1.57 más 1.82 entre el número de mediciones que tenemos. Entonces tenemos 3, entonces teníamos 3 mediciones. Si realizamos 5, bueno, pues anotamos las 5 y lo dividimos entre el número de ellas, que sería 5. Para este ejemplo solamente hicimos 3. Entonces, al realizar esta operación es sacar el valor promedio o la media de estos valores. Con la ayuda de tu calculadora, aquí yo lo voy a realizar. Entonces voy a sumar los valores y voy a tener un valor total de esta suma de 5.1 para posteriormente dividirlo entre 3.
Entonces yo lo divido entre 3 y me da 1.7. ¿Okay? Entonces en este ya tengo mi valor. ¿Qué significa? Que mi valor medio es de 1.7 segundos. ¿Okay? Ya está. Por lo pronto voy a tratar de omitir lo que viene siendo las unidades de medida para no enredar todo el pizarrón. Ahora sí, para calcular lo que viene siendo el error absoluto, yo tengo que realizar una sumatoria. Hay una fórmula que espero que hayan incluido en su marco teórico, las fórmulas respectivas para cada uno de ellos. Y bueno, yo la voy a poner aquí en este lado enfrente, donde representamos que el error absoluto viene siendo lo que viene siendo la sumatoria de términos generales, y aquí yo voy a manejar el absoluto de las mediciones menos la media que se tiene entre el número de ellas. Entonces en cada uno vamos a manifestar este trabajo. Entonces voy a pasar a realizar la sustitución de estos valores para poder obtener lo que viene siendo el error absoluto. Entonces aquí lo identifico, error absoluto es igual a, entonces el absoluto, recordemos que siempre van a ser, aunque la resta me dé negativo, yo voy a poner el positivo y voy a poner el primer valor. Entonces en este caso es 1.71, que es el primer valor, menos el valor medio, que aquí lo obtuvimos anteriormente, entonces 1.7, más, porque es una sumatoria, este símbolo es de sumatoria, otra vez mi valor absoluto, ahora voy con el segundo, 1.57 menos el valor medio. Y finalmente, para este ejemplo que son 3 mediciones, voy con la última, más lo que viene siendo 1.82, que es el último valor, menos mi valor medio. ¿Okay? Todo esto entre el número de mediciones que hicimos. Entonces ahora sí vuelvo a recurrir con mi calculadora, lo voy a desarrollar paso a paso para que ustedes lo puedan realizar posteriormente. Entonces tengo mi error absoluto es igual, y realizo la operación, como en este caso va a dar 0.01 positivo, aquí no le tengo que cambiar el signo, más, de igual manera voy a realizar la operación 1.7 menos 1.57 menos 1.7, entonces me da un valor negativo, aquí lo voy a anotar, menos 0.13. ¿Okay? Y por último, también de este lado me va a dar positivo, y en este caso me da 1.12 entre 3. ¿Okay? Considerando que en este caso estoy poniendo los positivos, entonces este símbolo en matemáticas, como ustedes podrán reconocer, ya se los han de haber platicado, lo tenemos que cambiar a positivo. Entonces simplemente los voy a borrar acá, y ahora sí, ya eliminé el negativo de la resta porque me está indicando que debe ser un valor absoluto en positivo. Realizo la operación de la suma, entonces tengo 0.01 más 0.13 más 0.12, ¿okay? Y me da un valor de 0.26 entre 3, ¿okay? Entre 3, y el valor es de 0.086. ¿Okay? En este caso, bueno, pues hasta el último puedo incluir lo que viene siendo las unidades de medida, segundos, y ahora sí lo puedo indicar. Entonces el error absoluto para estas mediciones es 0.086 segundos. ¿Okay? Bien, ¿qué significa? Porque al final pues es un número. ¿Qué significa esto, profesor? Bueno, que dentro de estas mediciones que yo obtuve, según la media, los valores varían con respecto a este valor que obtuvimos. ¿Okay? Entonces hay que considerar este valor. Lo interesante es de que al final del día el que me puede decir un poquito más de datos es el valor porcentual, que a continuación lo voy a explicar. Bueno, continuando con el cálculo de errores, ahora vamos a tomar lo que viene siendo el cálculo relativo. El error relativo. Dentro de esto sabemos que por lo pronto para el error relativo nosotros vamos a calcularlo mediante el error absoluto entre la media que obtuvimos.
Recordemos que la media se podría decir que es el valor real de lo que hubiéramos medido nosotros, es decir, que su compañero hubiera medido la caída del objeto y que en esas 3 ocasiones hubiera pasado precisamente en una medición muy precisa, casi exacta, y consideraríamos el 1.7 como valor real. ¿Okay? Eso es lo que hicimos. Posteriormente, el error absoluto representa precisamente esa variación que nosotros tenemos conforme a este valor real. ¿Okay? Es decir, que pudimos haber corregido una imprecisión de 0.086 segundos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es decir, mayor o menor tiempo en esa cantidad. Ahora bien, el error relativo, pues ya nada más nos toca corresponder a hacer la sustitución. En este caso tendríamos como el error relativo es igual al error absoluto, que vale 0.086. Nótese que estoy ocupando todas las cifras que me dio la calculadora, entre el valor real, que en este caso nosotros lo pusimos como el promedio o la media, que es de 1.7. De igual manera, entonces nosotros tomamos el cálculo que va a desarrollar la calculadora, 0.086 entre 1.7, y obtenemos lo que viene siendo 0.05. Aquí voy a utilizar 4 cifras después del punto decimal. ¿Okay? Ahí está. Bien, también este valor relativo también significa una variación de lo que nosotros tuvimos con respecto a la medición que realizamos. Sin embargo, comúnmente no se utiliza tanto este valor relativo, así como se muestra, porque lo llevamos a un valor porcentual. En el caso del error porcentual, lo único que hacemos para el cálculo de ese error porcentual es multiplicar el error relativo por 100. ¿Okay? Y entonces ahora sí, yo puedo realizar mi cálculo. Entonces, mi error porcentual va a ser igual a la cifra que yo tengo aquí de mi error relativo, 0.0505 por 100. ¿Okay? Y cuyo valor simplemente me va a dar como 5.05%. Lo voy a anotar en esta parte. Entonces, para que ustedes vayan viendo qué quiere y qué significa, entonces que mi error relativo vale 0.0505, mientras que mi error porcentual es igual a 5.05%. ¿Qué utilidad nosotros tenemos? Bueno, pues que cada vez que se realiza una medición, algunos laboratorios manejan qué porcentaje de error tuvieron al realizar algún experimento, o principalmente en química, algún porcentaje de error que obtuvieron, o pérdida de masa o de energía, que se puede interpretar en otros conceptos. ¿Cómo se expresa? Bueno, pues en realidad yo podría expresar todos estos valores como una medición general que obtuve de las 3 caídas con mi cronómetro. Entonces yo puedo decir, el tiempo de caída fue de 1.7 segundos. ¿Okay? Más menos, ahora sí, mi error absoluto. Entonces pudo haber variado el tiempo de la caída en este valor. ¿Okay? O bien, en algunos otros casos, podemos manifestarlos como 1.7 segundos, ¿okay? Más menos 5.05%. Es decir, que el porcentaje de error de la medida real o del valor real que nosotros obtuvimos es del 5%. Y este es el porcentaje que me va a decir si es confiable o no es confiable la medida. Entre mayor porcentaje yo tenga, significa que la medida que yo obtuve no es tan confiable. Es decir, hay mucho margen de error. Y cuando este porcentaje disminuye, significa que estoy básicamente encontrando un valor exacto. Espero hayas entendido. Esto es lo que vas a desarrollar en la práctica con las mediciones que vamos a realizar los profesores. Bueno,
Para lo que viene siendo la parte experimental, vamos a utilizar lo que viene siendo una pesa. Esta supuestamente tiene una graduación de 200 gramos. Aquí está. Vamos a utilizar 4 balanzas granatarias, ¿okay? Y 4 calibradores vernier, ¿okay? Vamos a realizar 2 tipos de mediciones. La primera, que va a ser lo que viene siendo la masa de la pesa, y la otra vamos a determinar el diámetro de la pesa, por eso los calibradores, ¿vale? Bien, para la primera práctica, este tipo de balanzas granatarias tienen la capacidad de precisamente realizar el equilibrio, se tienen que graduar, ¿okay? Tienen que graduarse, calibrarse dentro de ello, entonces para que quede balanceada. Ahorita, por ejemplo, en este caso, para esta balanza, tenemos que ponerlas todas en cero, que viene siendo el contrapeso, y verificar que al dejarse de mover quede alineado lo que viene siendo la seña de aquí. Cuando ya queda alineado, significa que ya está calibrada, ¿okay? Si en el caso de que quedara alzada o quedara hacia abajo, ¿okay? Que no, las marcas que indican que está alineada no coinciden, entonces aquí tiene un pequeño tornillo para poderlas calibrar, ¿vale? Bueno, en este caso, bueno, pues todas las balanzas están técnicamente calibradas, ¿vale? Ahora, lo que ustedes van a hacer dentro de este desarrollo, pues vamos a medir lo que viene siendo la masa de esta pesa y verificar de cierta manera qué tipo de error se está cometiendo, si es un error sistemático o aleatorio. Y de igual forma, conforme a los valores que tenemos nosotros, vamos a obtener, voy a anotar aquí una pequeña tabla, van a calcular precisamente los errores absoluto, relativo y porcentual, ¿okay? Entonces, primero vamos a iniciar con la primer balanza. Voy a nombrarla 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Entonces, al iniciar con la primer balanza, vamos a ver aquí que tiene 3 tipos de pesas o de contrapesos para poder balancearlas. Si ustedes se fijan, yo pongo la pesa y entonces ya quedó alzada y la marca de alineación ya no está en la posición que debería de dar. Entonces, yo con las pesas puedo ir graduando para ir balanceando lo que viene siendo la pesa, ¿okay? Entonces en este caso, bueno, lo que voy a hacer es más o menos aproximarlo. Entonces si yo le pongo aquí en 300, pues ya veo que se bajó, entonces me regreso a la escala de 200, voy a ver si aquí por la mitad, de igual manera, voy a ir jugando, me dicen no, ni con la de 10, entonces ahora sí me voy con el contrapeso más pequeño. Cabe notar que la precisión de estas balanzas, ¿okay? En esta graduación me maneja gramos, la unidad de medida es gramos, y la precisión que tenemos es de 1/10 de gramo, ¿okay? Entonces, cada línea aquí me indica 1 gramo, 2 gramos, bueno, pues está dividido en 10 partes, entonces significa que su precisión es de 0.1 gramo, décima de gramo. Entonces, yo teniendo aquí la pesa apoyada, la misma pesa de 200 gramos que me indica, supuestamente, vamos a ver que aquí tenemos una masa de 203.7, ¿okay? 203.7. Entonces este valor lo voy a tomar para lo que viene siendo la balanza número 1. Entonces aquí lo voy a abreviar, balanza número 1, y el dato que nosotros obtuvimos es de 203.7 gramos. ¿Okay? De igual manera voy a proseguir con la segunda balanza, que ya más o menos me doy una idea cuánta masa tiene esto. Entonces en la segunda balanza lo vuelvo a poner el objeto, ¿okay? Marco los 200 y me trato de ir a los 203.7. Ahí fíjense bien cómo ya cambió. Entonces ahora me regreso un poquito para poder que mantenga alineada las marcas, y en este caso me indica cuyo valor es de 202.8. Entonces para la balanza número 2
me marca que la masa es de 202.8 gramos. Continúo con la masa, la misma masa en la balanza número 3. De igual manera me manifiesto en los 200 y ahora ya nada más voy a grabar los gramos aquí para que quede equilibrada mi balanza. Aquí es un poquito menos. Ok. Ayudándole que se alinee un poquito más rápido. Aquí me dice que tiene una masa de 203.2 gramos. Entonces la balanza 3, 203.3 gramos. Y por último la balanza 4, de igual manera. Okay, aquí me voy a los 200 gramos y simplemente juego con la otra, el contrapeso, lo aproximo un poquito más. Este me da 203.9. Para la cuarta balanza me da un valor de 203.9 gramos. Como ustedes podrán notar, en las 4 balanzas se manejó la misma pesa, pero en las 4 me dio una magnitud diferente. Entonces, ustedes en la práctica van a identificar qué error es el que se pudo cometer de esa clasificación de sistemático o aleatorio, si falló las condiciones en que se realizó la medición, si está mal calibrado el instrumento, si tiene un error de escala, ustedes lo van a poder identificar. ¿Okay? Ese vendría siendo la primera parte del experimento. Vamos a iniciar con la segunda parte del experimento. De igual manera vamos a ir manejando la misma pesa. Ahora lo que voy a hacer es que a partir del uso de calibradores, se le conoce como calibrador vernier, tenemos estos que son de plástico y este que es de metal, ¿okay? También tiene su escala. Manejan ambos, tanto los de plástico como el de metal, manejan la misma escala, están graduados en milímetros y también están graduados en pulgadas. ¿Okay? Dentro de esta consideración, bueno, pues para hacerlo no tan complicado, voy a manejar las unidades de milímetro. ¿Okay? Podemos notar que en este caso la precisión de los vernier, del calibrador vernier, para este instrumento es de 0.05 milímetros. Esa es la precisión de estos calibradores de plástico. Mientras que para este calibrador que es de metal, la precisión es de 0.02 milímetros. Es decir, que está más graduado a detalle para tener mayor precisión. ¿Sale? Voy a numerar de igual manera los calibradores. Va a ser calibrador 1, 2, 3 y el cuarto. ¿Okay? Voy a empezar con el primero. Dijimos que vamos a medir el diámetro de lo que viene siendo la pesa. Entonces tomo el calibrador, a esto se le conoce como palpadores externos, a esto como palpadores internos, es decir, esto me puede medir el diámetro externo de un cilindro, mientras que estos que están aquí me pueden medir el diámetro interno de un cilindro, bueno, en este caso del orificio. Y de igual manera tenemos un palpador de profundidad, que es este. ¿Okay? Entonces también me puede medir la profundidad. ¿Okay? Bueno, continuando con esto, entonces tomo el calibrador número 1. De igual manera voy a tomar el dato para que posteriormente ustedes hagan los cálculos del error absoluto, relativo y porcentual. Para el primero, entonces con la ayuda de los palpadores externos, yo voy a tomar la medición. Se recomienda en algunos casos que si la puedes tomar directamente sin modificar el objeto o mover el objeto, adelante, no hay ningún problema. Entonces este me indica que tiene un diámetro de 30.95 milímetros. Lo voy a anotar aquí. Entonces para el calibrador 1 el diámetro obtenido es de
30.95 milímetros. Dijimos que la precisión era de 0.05 milímetros, entonces por eso vamos a ir de 5 en 5. Okay. Pasamos al segundo calibrador. En este caso, de igual manera, voy a hacer la misma mecánica tratando de seleccionar el mismo parte media del cilindro para no alterar las mediciones, y en este caso la medición del diámetro con este calibrador es de 31.4. Lo voy a anotar: calibrador 2, 31.4 milímetros. 4 o 40, de todos modos sigue siendo lo mismo. Listo. Calibrador 3, entonces mismo objeto, mismos palpadores en la parte media del cilindro para no alterar mis mediciones, que ser lo más igual para todas. Y en este caso me dice que es 31.75. 31.75. Calibrador 3, 31.75 milímetros. Entonces estos dijimos que teníamos una precisión de 0.05 milímetros, que son los calibradores de plástico. Con el último, cuya precisión es mucho mayor, puesto que la precisión es de 0.02, o sea, mide cosas más pequeñas, a eso se refiere. ¿Okay? Entonces, de igual manera, tomo el calibrador. Este tiene aquí un pequeño tornillito para poder fijarlo, fijarlo y ya no estar con el objeto sosteniéndolo. Entonces, de igual manera, y procedo a hacer la medición con los palpadores. Entonces, tratando, y en este caso me da una medición de 78. 31.78. Entonces, el último calibrador 4, 31.78 milímetros. Entonces, considerando que la precisión de este fue de 0.02 milímetros, entonces íbamos de 2 en 2 acá. Bueno, entonces, con estos datos obtenidos de los calibradores, con los datos obtenidos de las balanzas, vas a realizar posteriormente los cálculos e identificar dentro de tus observaciones cuáles fueron los posibles errores en la medición que se cometieron.